Hola kinesiócratas y bienvenidos a un nuevo episodio de Kinesiocracia, gobernados por el movimiento. Hoy es jueves 2 de mayo de 2024 y si se acuerdan de nosotros, somos los kinesiólogos Matías Bosa y Nelson Adrián. Muy bien dicho, ¿eh? Si se acuerdan de nosotros. Sí, hemos tenido una pausa larga en las grabaciones, pero ahora estamos en esta fase de investigación y de preparar temas nuevos, ¿ya? Y como se acerca el Día del Kinesiólogo, por lo menos acá en Chile, no sé si te acordáis, hace como 5 años grabamos un episodio sobre diagnóstico kinesiológico. Fue uno de los primeros que grabamos. Y quizás sería un buen momento para revisar ese tema. Lo recuerdo y puede que esté equivocado, pero hace poco me salió una imagen en los recuerdos de Facebook, de esa foto que tenemos como la primera y la única oficial que tenemos los dos, cuando estábamos ahí en la Finis, y me parece que ahí grabamos ese capítulo, ¿o no? Lo grabamos en la universidad. Sí, esa fue en la época que estábamos grabando todo en la universidad, cuando todavía no estábamos presencial y en la universidad. Y esto del diagnóstico, a mí me surgió este tema de nuevo, o me atacó este tema de nuevo, hace un par de semanas, cuando estábamos en el curso de razonamiento clínico y hablando sobre diagnóstico kinesiológico. Y conversábamos sobre como podríamos decir, la confiabilidad o la reproducibilidad que podrían tener los diagnósticos kinesiológicos, como una especie de confiabilidad interevaluador. O sea, si es que varios kinesiólogos hacemos la misma evaluación al mismo paciente o hacemos una evaluación al mismo paciente, ¿llegaríamos todos al mismo diagnóstico kinesiológico así como lo estamos presentando nosotros ahora? Yo creo que de verdad es súper poco probable, considerando también la cantidad de variables que están cuando uno escribe el diagnóstico kinesiológico, y si bien existen parámetros bien definidos, no están descritos a cabalidad, porque igual queda un poco como para la libertad y la creatividad que tenga cada persona que escriba este diagnóstico kinesiológico. Sí, yo creo que podríamos estar de acuerdo en varias cosas, como los problemas principales, como las limitaciones, los grandes problemas del usuario, del paciente, pero no sé si los diagnósticos se vean iguales al final. Yo creo que es muy difícil que todos lleguemos al mismo diagnóstico. Podríamos tener quizá un acuerdo moderado con respecto a ese diagnóstico final. Y eso es un problema para la profesión, aprovechando así como que viene el Día del Kinesiólogo. Es un problema porque nos presenta como una profesión hasta incluso poco seria, poco consistente, con mucha variabilidad entre los profesionales. Si tú veis, no sé, los médicos tienen su etiqueta diagnóstica súper clara y mucho más consistente, porque son más sencillas. No tienen este enfoque biopsicosocial que tiene el diagnóstico kinesiológico. Es que a eso me refería con lo que te comentaba anteriormente, que como tiene muchos parámetros, de pronto un diagnóstico kinesiológico puede tener, no sé, media plana describiendo cosas. En cambio, la del médico, al ser etiológica o sintomática o sindromática, es como tiene el síndrome de dolor lumbar. O sea, ¿cuál es la causa? No sé, tiene una neumonía. Listo. Que claro, ojo, no estamos mirando en menos la profesión ni nada, pero llegar a la conclusión diagnóstica es muy probable que un grupo de médicos lleguen a la misma conclusión. Quizá uno que otro diagnóstico diferencial, pero en el caso del diagnóstico kinesiológico depende de montones de cosas. Depende de la mirada que tenga el colega. Me refiero, si es más mecanicista, va a ir a buscar quizás ese tipo de problemas versus uno que sea más como holístico. Así que claro, yo creo que podemos estar de acuerdo en cosas muy superficiales, pero en el final van a haber algunas diferencias importantes. Sí, y eso toca un poco con lo que conversábamos con Leandro una vez sobre la autonomía profesional, porque si apuntamos a ser profesionales autónomos, incluso de primera consulta, tener un buen diagnóstico es un paso importante para validar la profesión frente a la otra, al resto del equipo de salud. Y en eso, Sarman, que describió una fisioterapeuta
estadounidense que trabaja en la Washington University en St. Louis. Ha desarrollado mucho el sistema o el tema del sistema del movimiento. Ella destaca bien cómo la kinesiología o la fisioterapia ha avanzado mucho en esta práctica, en cómo se forman los kinesiólogos y cómo se investiga en los últimos, no sé, 100 años, tratando de reconocerse la kinesiología como una profesión autónoma, con un cuerpo de conocimiento bien definido y con profesionales incluso a nivel de doctor. No sé, ¿conocí algún doctor en fisioterapia tú, Gelson? Sí, yo mismo. Usted mismo. Pero claro, o sea, en ese caso, como lo hablamos alguna vez, el doctorado en fisioterapia apunta a ser de primera consulta y poder también reconocer ciertos problemas médicos que requieren una resolución por parte de un especialista, cosa que falta, pero en otros países ya está como bastante más construido esa visión que, digamos, que existe de la profesión. Sí, pues entonces ese nivel le da al kinesiólogo la capacidad de diagnosticar todas las causas y todos los factores que pueden contribuir al dolor, a la disfunción del movimiento y a la funcionalidad en general que está alterada en las personas. Ahora, a pesar de todos los avances que describimos en la formación, en la educación, en la visibilización de la carrera, todavía hay problemas de reconocimiento de la kinesiología, que por muchos todavía es considerada solo como una modalidad de tratamiento o como un grupo de prestaciones, y eso se ve evidenciado en varias cosas, como la necesidad de una referencia, una interconsulta de otro profesional, del médico, por ejemplo, en que la aseguradora o la ISAPRES reembolsa muy poco, o incluso que la referencia o esa interconsulta sea como un formulario que indica una cantidad de prestaciones que tiene que hacer el kinesiólogo sobre un diagnóstico médico. O sea, no da la posibilidad de hacer un diagnóstico kinesiológico o de planificar y hacer un tratamiento de manera más autónoma. Claro, y eso tiende a ser bastante común. O sea, a los que nos dedicamos harto a la parte clínica, de repente se agradece que hayan algunos médicos que envían a kinesiología y solicitan un plan de tratamiento de 10 sesiones con X diagnóstico médico, pero todavía hay una gran cantidad que te anotan exactamente lo que hay que hacer. Entonces, el problema con eso entra cuando uno ya, digamos, conoce por dentro la rehabilitación y la evidencia científica que avala o no avala cierto abordaje. Entonces, ahí empieza un poco como el celo profesional importante, y que sería bueno que en algún momento se hiciera público de conocimiento para los médicos que no debería ser así. Sí, como cada loco con su tema, cada profesional con su expertise. Así que para eso, o como para un poco mejorar este reconocimiento de la carrera, Sarman ha propuesto el uso de etiquetas diagnósticas. Ya no ese diagnóstico extenso, sino que etiquetas diagnósticas que sean ya conocidas y aceptadas por todos los profesionales, por todos los kinesiólogos en el fondo, y que aclaren y hagan más explícito todo el conocimiento, toda la pericia, toda la experticia que está detrás de eso en el diagnóstico del sistema del movimiento, y con eso podríamos lograr un mayor reconocimiento hacia la profesión. Entonces ella publica en el año 2020 un artículo describiendo la necesidad de estas etiquetas diagnósticas para el avance de la profesión en los próximos 100 años. Un poco largo el tiro, pero espero que estemos en otra parada en 100 años más. Sí, ojalá, claro, haya evolucionado la salud hacia eso. Entonces, según ella, según lo que escribe, las etiquetas son términos o designaciones ya específicas que utilizaríamos los kinesiólogos para identificar y describir patrones de disfunción. Ya no es tan individual, sino que reconocemos un patrón y ese patrón tiene una etiqueta. Y esas etiquetas podrían aclarar o clarificar el conocimiento y la experiencia diagnóstica de los kinesiólogos sobre este sistema específico que es el sistema del movimiento humano, que es nuestra área de experiencia. Claro, lo interesante ahí es que te permite un lenguaje común para no entrar en todas esas como vicisitudes de las diferencias que pueden haber en el diagnóstico kinesiológico clásico,
ahí te permite llegar a un consenso que va, digamos que va a tener esta clasificación o esta etiqueta varias cosas por dentro. Sí, pues ya dimos un paso a eso con la clasificación de funcionalidad que nos da algo de lenguaje en común. Una de los propósitos de esa clasificación era que tuviéramos un lenguaje común para referirnos a todos los problemas de salud relacionados con la funcionalidad de una persona, desde la estructura hasta la actividad y la participación y todos los factores contextuales que están determinando el nivel de funcionalidad que tiene una persona. Entonces todo eso la clasificación de funcionalidad lo da. ¿Ya? Pero lo que propone Sarman es algo mucho más específico propio de la kinesiología para contribuir a cambiar la percepción de la fisioterapia como una profesión que trata síntomas o condiciones que han sido diagnosticadas por otros profesionales de la salud, a demostrar nuestra capacidad de diagnosticar y tratar disfunciones del sistema del movimiento. Y eso nos daría el reconocimiento y una autonomía profesional. O sea, permitiría cambiar o evolucionar la percepción de la kinesiología como una profesión que no solamente trata los síntomas, es una que diagnostica y trata de acuerdo a la especialización en el sistema de movimiento. Sí, como decía, y también podrían lograr quizá reducir la variabilidad en el lenguaje, ya toda esta poca confiabilidad que conversaba con los estudiantes en el diagnóstico kinesiológico, de tantos términos, tantas variables que pueden afectar o determinar el diagnóstico. Entonces podríamos hacer un diagnóstico más eficiente y así dirigir las intervenciones terapéuticas de una manera más efectiva al tener mayor claridad sobre cuáles son los principales problemas del movimiento. Perfecto. Oye, Matías, ¿y un ejemplo que me puedas dar ahí de las etiquetas que habla Sarman, como para contextualizarlo un poquito más? Primero, Sarman describe 2 categorías de etiquetas diagnósticas: las patokinesiologías o patokinesiológicas y las kinesiopatologías o kinesiopatológicas. La primera, la patokinesiología, se refiere a disfunciones del movimiento que resultan de patologías en otros sistemas fisiológicos que contribuyen al sistema del movimiento. Estas se usan cuando hay una enfermedad o una alteración en un sistema como el neurológico, cardiovascular o pulmonar que afecta a la función motora. Por ejemplo, un déficit en la producción de fuerza o en el movimiento fraccionado, como describe, que son todas etiquetas diagnósticas, pueden deberse a problemas neurológicos que afecten la capacidad del cuerpo para generar o coordinar movimiento muscular adecuadamente. Entonces, para resolver esa patokinesiología, tenemos que tratar este sistema que está afectando el movimiento para recuperar el movimiento. Por otro lado, la kinesiopatología describe disfunciones del sistema del movimiento causadas o exacerbadas por el movimiento. Podemos tener aquí movimientos excesivos, movimientos inadecuados, movimientos mal alineados que pueden producir condiciones dolorosas u otras disfunciones o empeorar las que ya están. Entonces la kinesiopatología se centra en cómo el movimiento puede ser la causa de una disfunción o de una condición, destacando entonces así la importancia de corregir el movimiento para tratar o para prevenir el problema. Entonces la diferencia principal, si uno puede acordarse un poco de la raíz del término, patokinesiología nos habla de la alteración y después el movimiento. Entonces tenemos una patología que afecta el movimiento. Y la kinesiopatología es al revés. Empieza con kinesio, con movimiento, y termina con patología. Entonces el movimiento es el que produce la patología. Las lesiones por sobreuso, por ejemplo, podrían estar dentro de la categoría de las kinesiopatologías. ¿Ya? No sé si queda más o menos claro con esa diferenciación. Sí, perfecto. O sea, bueno, más allá de entrar a comentar si es que el abordaje de alguna disfunción de alineación tiene algún sentido o no, más allá de eso, yo encuentro que estos sistemas son útiles porque ayudan a ordenar este gallinero que es la kinesiología. Hay otros sistemas, que eso yo creo que es lo malo, como no hay un consenso final, existen otros sistemas de clasificación, ya como por ejemplo el sistema de clasificación basada en tratamiento, en donde según ciertas características clínicas que se presentan, se clasifica al paciente en diferentes etiquetas, y según eso también cuál es el tratamiento más recomendado. Ese, por ejemplo, el sistema que ocupa mucho un autor
estadounidense, ya que ha escrito libros sobre este tema, como Chad Cook. Yep. Entonces, me parece bien que existan, pero claro, sería bueno que en algún momento lleguemos a un consenso final y que ocupemos todo uno, o que por lo menos entendamos y no estemos solamente en un sistema y que no pueda traducirse a otro. Sí, bueno, ya ha habido intentos por estandarizarlo. Ya en el 2023, un grupo de fisioterapeutas canadienses, Perron, Rousseau y otros, son como 8, publicaron los resultados de una revisión sobre el concepto de diagnóstico en fisioterapia. Estuvieron reuniones y revisiones de artículos, tuvieron como 40 semanas trabajando como 40 meses trabajando en este tema. Revisaron 800 y tantos artículos, los clasificaron por si era como una opinión sobre el diagnóstico en general, si era específico de un área, y lograron sacar una especie de consenso que lo resumen en 7 puntos fundamentales. Primero, que el diagnóstico es un proceso que tiene una estructura de clasificación y etiquetado que debería usar un formato específico. Hacer un diagnóstico, dicen ellos, implica recopilar datos de una entrevista estructurada, de un examen físico, del análisis y la síntesis que termina en ese etiquetado diagnóstico, en la etiqueta diagnóstica específica para esa persona en un formato consistente. Y ahí ellos proponen un formato consistente o cómo debería ser ese formato. Luego dicen que los términos del diagnóstico deben ser comprensibles para el equipo de atención de salud, no solamente para el kinesiólogo, para poder facilitar un trabajo interdisciplinario o una práctica más colaborativa. También debe ser lo suficientemente flexible para ir evolucionando de acuerdo con el avance de la ciencia y de la profesión y, bueno, de la sociedad en general. La cuarta característica que determina este grupo es que debe ser aplicable el diagnóstico a todos los pacientes, en todos los dominios y en todos los contextos de la práctica de la fisioterapia. Ya, o sea, ese esquema que proponen ellos debería funcionar en cualquier área de la kinesiología. Debe ser también consistente con la práctica basada en evidencia y las mejores prácticas. O sea, los datos del paciente que se analizan y sintetizan para establecer el diagnóstico se deben recolectar usando pruebas y mediciones con propiedades psicométricas adecuadas. Ya, para los que tienen dudas sobre eso, pueden revisar el episodio sobre pruebas diagnósticas, y había otro sobre outcome measures, me parece, que están todos en la primera temporada. También eso, grabado hace harto tiempo también. Sí, que también los podríamos revisar de repente. Por supuesto. Además, ese diagnóstico, el sexto punto, es que debe incluir información necesaria, útil para determinar cualquier precaución o contraindicación y para poder hacer un pronóstico. También tenemos uno sobre pronóstico. Sí. Y finalmente debe reflejar a la persona completa en nivel orgánico, individual y social. O sea, en las estructuras y funciones corporales, en las actividades individuales y en la participación. Y así como también los factores contextuales y la interacción entre todos estos elementos. Entonces, se parece mucho la propuesta que hacen ellos desde su revisión a lo que hicimos nosotros en el episodio anterior de diagnóstico. En el primero o en el segundo episodio, creo que del podcast, era sobre diagnóstico kinesiológico. Sí, en ese caso es interesante porque este artículo habla de los puntos que deben tener en común, más allá de decirte qué tienes que hacer. Ahora yo lo estaba pensando en la realidad de nosotros acá en Chile. Yo te diría, quizás todas las escuelas desde hace varios años, todas las escuelas de formación, hablan del uso de la CIF, ¿ya? Y basados en la CIF. Ahora, si bien eso se declara, creo yo, al menos por lo que me ha tocado ver, es que no se aplica 100%. ¿Ya? O sea, no, la tabla CIF, por ejemplo, el formulario RTS, cosas de ese estilo, que son basados justamente en este modelo de la CIF, no se utilizan siempre, y muchas veces queda como algo teórico o algo para poder entender cómo se generan los diagnósticos kinesiológicos, planificación del tratamiento, pero en la clínica, por lo que sea, por tiempo, por presión asistencial, lo que sea, se ocupa bastante poco. Entonces sería bueno que, si ya están descritas estos 7 puntos que deben estar, empezar a aplicarlo. No sé qué opinas tú ahí, Mati, respecto a, por lo menos desde el punto de vista nacional. Mira, no sé cómo
cómo será cada centro o cada lugar clínico, o cómo será el fuero interno de cada uno de los kinesiólogos que trabaja ahí, con respecto a cómo plantea su propio diagnóstico. Si, por ejemplo, tienen una ficha donde puedan documentar y donde puedan dejar explícito ese diagnóstico inicial, por lo menos, con su plan de tratamiento, o no se hace ese diagnóstico, y un poco heredado de las prácticas más antiguas, en las que el kinesiólogo en el fondo no hacía diagnóstico. Entonces, si hay un centro o un lugar más moderno en el que las prácticas también se han ido modernizando y se han ido actualizando, si de verdad se hace ese diagnóstico, porque en el fondo, si de verdad queremos ese reconocimiento, vamos a tener que mostrar más que resultados, vamos a tener que mostrar un proceso. No basta solamente con tener buenos resultados con la terapia, si es que no demostramos que esos resultados se dan por un proceso cognitivo más importante, desde una práctica consciente basada en evidencia. Y mientras no podamos como hacer todo documentar todo esto, va a ser más difícil que otras profesiones nos tomen tan en serio. Y de verdad es importante que te tomen en serio otras profesiones para poder trabajar como un equipo de salud. Sí, totalmente, sobre todo si se quiere perfilar el sistema hacia esta visión más transdisciplinaria, en donde el paciente está al centro y como que todos aportamos desde nuestra profesión. Claro, es difícil si las otras profesiones no entienden muy bien qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Sí, así que, bueno, este grupo, estos canadienses, proponían un diagnóstico, o digamos, operacionalizan el diagnóstico con 3 componentes. Uno es el problema de salud, determinado o aclarado con su severidad, su clasificación, tipo o etapa, usando la ICD-11, la clasificación de enfermedades. Luego caracterizar las discapacidades primarias y las limitaciones y restricciones de participación, todo esto según la clasificación de funcionalidad. Entonces, todo bien, usamos etiquetas que ya están en la clasificación de enfermedad y en la clasificación de funcionalidad, pero falta lo que decía Sarman, que son estos conceptos de kinesiopatología y patokinesiología, que son, aunque no son etiquetas propiamente tal, son categorías de etiquetas, y las podríamos incorporar en la comprensión o en la descripción sobre cómo relacionamos las patologías y las disfunciones del movimiento, porque es importante hacer esa distinción entre la kinesiopatología y la patokinesiología, porque nos ayuda mucho a planificar el tratamiento sobre qué nos vamos a enfocar. Nos vamos a enfocar en la corrección de un movimiento, que es el factor que determina la patología, o en aliviar los síntomas y la causa orgánica de esa patología para poder recuperar la función y el movimiento. Buscar como una consistencia y que sea reproducible. Ahí lo tienen. Feliz día del kinesiólogo. Y aquí tenemos las etiquetas diagnósticas y el futuro de la kinesiología. Recuerden que todavía estamos en redes sociales, en Instagram, en Twitter o en X ahora. Somos Kinesiocracia. También tenemos una fanpage en Facebook donde algunas personas todavía nos ven, que es Kinesiocracia. Tenemos un correo electrónico, kinesiocraciapodcast@gmail.com, y ahí estamos atentos a sus comentarios, preguntas y sugerencias. Por ejemplo, ¿qué les pareció el episodio de hoy? ¿Qué opinan ustedes sobre el diagnóstico y sobre estas etiquetas diagnósticas? No sé si están de acuerdo con lo que dice Sarman con respecto a la importancia que tienen estas etiquetas diagnósticas para el futuro de la profesión. Visiten nuestra página, que es kinesiocracia.com. Actualmente está en remodelación, y van a encontrar enlace a todos los episodios del podcast, las notas que hay, y además enlaces con algunos links de interés. Y además también hay un blog sobre temas para los kinesiócratas, que también está abierto para la discusión. Entonces, si disfrutan del podcast o del blog, en la misma página nos pueden invitar a un café. Como siempre, prometemos no comprar más drogas. Hasta la próxima y sigamos en movimiento.